Este es mi pelo que se está secando. Me gusta dejarlo secar porque no me gusta usar la secadora. Y ustedes no me van a creer por qué no me gusta usar la secadora. Porque me molesta el ruido. Soy una persona un poco sensible al ruido. Y creo que tengo un oído muy sensitivo o muy sensible. Me molesta los ruidos así bastante fuertes. Me molesta el ruido de la licuadora, me molesta el ruido de la aspiradora, me molesta el ruido de la secadora. Entonces por esa razón no uso secadora, porque me molesta el sonido de la secadora. Y la aspiradora pues ni modo, me toca usarla aunque no me guste. Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien en sus casitas, donde quiera que estén viendo este videito. Como ya pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo una Arréglate Conmigo más una story time. Bueno, voy a utilizar este Honey Do Me Up de NYX, que esto es uno de mis favoritos. Siempre que se me acaba yo lo vuelvo a comprar, porque esto es uno de los primers que yo siento que hace que mi piel se sienta hidratada y el producto que le ponga encima se pegue, como que es como, no sé si lo ven, es como pegajosito. Entonces eso hace que el producto que le ponga encima se adhiera a este producto bien fácil. Voy a comenzar con la historia. Créanme que ustedes van a escuchar la palabra difícil un montón de veces, porque la voy a decir un montón de veces, porque creo que este ha sido el trabajo más difícil que yo he hecho en los Estados Unidos. Y como les conté en mi video anterior de la transición, que fue difícil también de estar aquí en los Estados Unidos, esta es una de las partes que más siento que fue la más difícil. Me vine para acá a los Estados Unidos porque yo quería estar con mi mamá y mi tía, porque en ese año fue el año en que mi abuelita murió. Entonces mi mamá estaba aquí solita con una de sus hermanas, con mi tía, que también la quiero muchísimo y que quiero casi como si ella fuera mi mamá. Y yo me vine para estar con ellas dos. Voy a estar utilizando esta base de Benefit que hace mucho que no la uso. Yo creo que ya ni hay. Pues entonces les cuento que mi plan en ningún momento era trabajar ni nada de eso, pero yo venía de Argentina y eso es otra historia. Y pues la verdad que no tenía dinero, y todo el dinero que tenía lo había utilizado para el viaje, para pagar el boleto de avión y todas esas cosas, ¿verdad? Fue difícil, la verdad, créanme que sí, fue difícil conseguir el dinero para venirme la primera vez, pero lo logré. Pues tenía dinero ahorrado y lo logré. Estaba aquí, pues sí tenía la idea de trabajar, de generar ingresos, de tener dinero para regresar otra vez a Honduras y tener por lo menos un espacio de tiempo con dinero para poder buscar trabajo otra vez y empezar mi vida allá, porque mi plan nunca fue vivir aquí. Pues ese nunca fue mi plan. Yo honestamente les digo que no quería vivir aquí, porque yo sabía la diferencia que era de vivir en tu país, de vivir en otro país. No quería vivir aquí porque yo sabía la diferencia de vivir en otro país. No por mí, sino por la experiencia de las demás personas. No era lo mismo, pues en tu país vos sos alguien y en otro país no sos nadie. Entonces pues para mí era difícil pensar en la idea de venirme a vivir aquí. Pues entonces empecé a buscar trabajo estando en California y no encontré absolutamente nada en el área donde nosotros estábamos viviendo, que era el área de Los Ángeles. Y era bien difícil, la verdad. Mi mamá trabajaba en un trabajo donde ganaba muy poquitito, y yo la verdad que estaba básicamente en la casa todo el día haciendo nada. Entonces yo tenía como el deseo de también generar ingresos. Entonces pues busqué por todos los medios y no los encontré para poder trabajar, hasta que una esposa de mi tío en aquel entonces, que ahora ya no están casados, me dijo que si yo me quería ir a trabajar con ella. Eso era mudarse a otra ciudad que estaba súper lejísimo de donde mi tía y mi mamá vivían.
voy a utilizar el mismo corrector de siempre, que es el Born This Way de Too Faced, porque yo no sé, créanme que tengo este pocotón de correctores aquí y yo utilizo el mismo todos los días. En serio que a veces hay que pensar cuando gastamos dinero. Pues entonces, cuando ella me dice eso, obviamente mi mamá me dice que no, que estoy loca, que cómo me voy a ir con ella, que eso no es para mí, el trabajo que ella hace es muy pesado. Y entonces pues le digo yo, pues vámonos juntas, entonces si no quieres que yo vaya, vámonos juntas. Porque yo quiero trabajar, era que yo quería generar ingresos para poder regresar a Honduras y poder estar un poquito de tiempo estable sin tener que trabajar, o sea, para empezar a buscar yo trabajo en Honduras. Entonces, pues le dije yo a mi tía que iba a pensarlo, pero que yo sí me quería ir, pero mi mamá no me quería dejar ir. O sea, mi mamá estaba metida al que no me voy. Pues entonces, un día le dije yo, mami, no, yo tengo que irme porque si yo me voy a regresar a Honduras, yo voy a estar un tiempo sin trabajar y yo no quiero que usted me tenga que estar mandando dinero, y donde usted trabaja también gana muy poquito y tiene que pagar renta y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pues entonces me dice mami que sí, que se va a venir conmigo para Santa María, California, que es donde estaba viviendo mi tío y su esposa. Entonces empieza mi aventura de Los Ángeles a Santa María, California. Yo obviamente no manejaba en aquel entonces, y mucho menos esas grandes distancias que son aquí en Estados Unidos, que es manejar en un freeway. Entonces lo que tuvimos que hacer fue tomar el bus. Era un bus que nosotros teníamos que tomar desde Los Ángeles hasta Santa María, California. Pues hicimos un viaje que creo que eran 12 horas, no me acuerdo muy bien, en el bus, o 8 horas, yo no me acuerdo la verdad. Y pues me voy mi mami y yo en el bus desde Los Ángeles hasta Santa María, sin conocer nada. De hecho, en aquel entonces ni tenía un teléfono inteligente. El teléfono que tenía era un BlackBerry, que no sé si ese celular era inteligente o no, ya ni me acuerdo. Pero yo me acuerdo que no tenía, pero no sé, no me acuerdo ya cómo era el sistema de los BlackBerry, pero estoy segura de que no tenían Google Maps ni nada de eso hace 6 años. O a saber, la verdad que no tengo idea. Pues entonces llegamos a la estación. Pues ella nos llega a recoger y ella empieza como a decirme todas las cosas que necesito. Necesitas un suéter, necesitas gorra, necesitas... ahorita estoy sellando con los polvos de Laura Mercier, que ustedes ya saben que estos son los únicos que utilizo. Pues entonces pues nos vamos y empieza a decirme, necesitas que un jean, necesitas que suéteres porque ahí hace mucho frío, necesitas una gorra, necesitas pañuelo para cubrirte, necesitas guantes, todo lo que yo necesitaba para trabajar. Entonces ella me iba a ayudar y todo, y no sé si fue el día siguiente o 2 días después, creo que llegamos un fin de semana, ese lunes yo iba a ir a empezar a trabajar. Ahí, mis amores, se comenzaba a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, según termináramos el field o el campo que estábamos desplantando. Yo les voy a explicar un poco más del trabajo porque en este punto de la historia yo tampoco sé absolutamente nada. Entonces ella me dijo, yo te voy a llevar, vamos a irnos todos, porque vivía con ella. Entonces yo iba a ir con ella y con una persona que ella le daba ride o jalón todos los días. Entonces, pues mis amores, me toca, ese día me dice, nos vamos a levantar a las 3:30 de la mañana porque tenemos que estar listas a las 4:20 para poder salir por este amigo de ella, por Toño, me acuerdo que se llamaba, y después nos vamos para el lugar donde nos toca trabajar. Pues mi amor, yo me levanto a las 3:30 de la mañana, la verdad que yo estaba feliz, estaba contenta porque iba a trabajar, pues. Y el punto no era en qué, sino el punto era generar ingresos. O sea, ese era el punto. Mis amores, ya llegamos, yo con mi outfit completo de pantalón, de suéter, gorrito y una cosa para taparse la cara también. Y yo iba pues preparada. Iba también un poco nerviosa porque no sabía absolutamente nada de lo que iba a hacer. O sea, no sabía qué era la cosa. Yo más o menos tenía una idea, pero no estaba 100% segura de qué es lo que yo iba a hacer, porque no se sabe.
Entonces, mis amores, llegamos, recogemos al amigo de ella, llegamos al primer lugar. Era un campo enorme de plantaciones, que si encuentro una foto se la voy a poner aquí en la pantalla. Es un campo enorme de plantación y ese era un campo de repollos. El trabajo que ellos hacían era que en una máquina, las mujeres van en la parte de arriba, los hombres van cortando el repollo y lo van subiendo a la mesa arriba. Y el trabajo de la mujer es agarrar el repollo y ponerlo en cajas, empacarlo y no sé, llevan como no sé cuántas pelotas de repollo llevan, pero hasta que la caja se llenara, la cerraban la caja y la tiraban y la apilaban en la parte de atrás. O sea, cada mujer tenía como una estación donde le caían los repollos, los metían en las cajas lo más rápido que podían, la cerraban la caja y la enviaban para la parte de atrás. Como bronceador voy a estar utilizando el Hoola de Benefit. Pues entonces, mis amores, yo cuando llego pues tenía que ser rápida. Yo tenía que ser rápida para poder ganarme el puesto de estar ahí enfrente ganando los repollos. Pero los repollos eran grandes. Créanme que eran grandes y obviamente yo no tenía experiencia para nada porque toda la experiencia que tenía es estar sentada en una computadora todo el tiempo. Y esa era toda mi experiencia de trabajo. Pues nunca en mi vida había trabajado yo en un campo de plantaciones en la vida, pues. Entonces yo no tenía absolutamente nada de experiencia. Pues entonces me empiezan como a probar y a la primera como línea que hago, empiezan a caerme los repollos y me caen los repollos y yo, o sea, los meto lo más pronto que puedo, pero no abarco, o sea, no lo logro. Y entonces se me acumulan los repollos a tal grado de que los repollos se comienzan a caer y le caen en la cabeza al muchacho que va abajo cortando los repollos. Ustedes se imaginan que un repollo le cae en la cabeza. Pobre hombre. Y él solo decía, ay, no sé qué, y me decía no sé cuánto. Y yo, ay, perdón. Y el perdón, con el perdón usted no me va a quitar el dolor. Era bien grosero. Pero bueno, el punto es que yo no lo logré y me decían que me embolé. O sea, embolarse es que tenías el montón de pelotas de repollo. Me imagino que por las pelotas de repollo lo dirán. Pero decían que me había embolado. Entonces me quitaron de ahí el puesto. A la siguiente vuelta que hicieron, pues dijeron que ya no iba a ir en los repollos, ya no iba a ir empacando porque yo no podía empacar. Obviamente con toda la justa razón porque yo no podía empacar, ¿verdad? Yo les créanme que el primer día pues fue bien. Yo me sentía bien, no había ningún problema, no me sentía mal. Estábamos debajo del sol, eso sí se lo puedo decir. Estábamos a la intemperie completamente, no había donde taparse, lo que te tapaba era tu gorra y ya está. Entonces pues en la siguiente ronda, como en la siguiente vuelta que daba el camión, o la cosa esa que es para cortar, que realmente no me acuerdo, el troco, ¿cómo es que le decían? El chocho, no sé, el chocho creo que le decían algo así. Entonces, mis amores, pues yo me bajo de ahí, me dicen que me quite de ahí, que me vaya para atrás a armar cajas. Ay, Señor bendito. Armar cajas, mis amores, en una caja normal, una caja regular, que vienen como así chatas, y uno las tiene que armar. O sea, uno las tiene que armar. Tienen a una persona en la parte de atrás armando cajas. Uno tiene que armar esas cajas en menos de 30 segundos. O sea, es tan rápido que lo tienes que hacer de la manera más veloz que puedas. Porque enfrente de vos hay 4 o 5 creo que son. No, hay 6 mujeres enfrente. Déjeme ver, 1, 2, 3, 4. Sí, hay 6 mujeres enfrente tuyo haciendo cajas de repollo. Entonces uno tiene que armar esos grandes paquetes, eran así de cajas, que uno las tenía que soltar, desamarrarlas, sacar una caja, armarla lo más rápido que pudiera y ponerla como apiladas en este lado de aquí para que las mujeres pudieran tener cajas para poder agarrar rápido y meter los repollos. Pues mis amores, me toca a mí ponerme de atrás. La primera experiencia es cómo a diablos hacer la caja. Pues entonces ya el chico que estaba ahí me estaba ayudando, me estaba enseñando cómo hacer la caja. Pero aún así que él me estuviera enseñando, para mí fue bastante difícil aprender en 30 segundos. Entonces pues yo lo vi 4 o 5 veces cómo lo hacía, entonces empecé a hacer yo también cajas. Pues el primer día fue bien difícil porque yo estaba tratando de hacer todo lo posible para hacerlo rápido, pero no lo logré. Haciendo las cajas como lo que de repente gritan break, break, break. Entonces pues yo feliz que ya estábamos en break y miro la hora
y eran las 9 de la mañana. Y yo sentía, les juro, que ya estaba ahí trabajando hace como 30 horas de lo difícil y lo rápido que tenía que trabajar. Sudé como no tienen idea. Ese pantalón yo lo llevaba mojado de la rapidez con la que estaba trabajando y del calor horrible que estaba haciendo ese día. Entonces, pues, después de que hicimos ese día, esa prueba, pues ya terminó el día. Ya ni me acuerdo cómo terminó el día exactamente, pero termina el día y yo sí hice las cajas casi todo ese día. Y ya después llegamos donde estaba el carro parqueado, ya nos vamos y todo, y me dice mi tía, me dice ella, ¿verdad? La esposa de mi tío, cuénteme qué le pareció el trabajo. ¿Qué me pareció el trabajo? Yo estaba loca ya. Yo, créanme que lo que le quería decir era que me había parecido horrible y que yo me quería regresar para Los Ángeles con mi tía Mari. Porque yo me sentía tan cansada, pero tan cansada, que lo único que podía pensar era en el cansancio que tenía y en el dolor de espalda, el dolor de brazos, el dolor de todo mi cuerpo. Y entonces, pues yo le dije que estaba bien, que me sentía bien, pues lo único que me importaba era el dinero que yo iba a recoger. Pues cuando llego a la casa me pregunta mi tío, que era el esposo de ella, que cómo me fue. Pues yo le digo a mi tío, ay tío, me duele todo, yo no quiero seguir en ese trabajo es muy difícil, es muy doloroso, la cara la andaba quemada, o sea, yo andaba súper quemada. Y me dice mi tío, mija, usted olvídese del dolor, olvídese de todo, solo piensa en che que te quiero, che que te adoro, che que te amo. Desde entonces yo lo único que pensaba era en cuánto iba a pagar, cuánto me iban a pagar, porque créanme que yo ganaba súper bien. Cada semana yo ganaba súper bien, porque eso sí se lo voy a decir. Se ganaba súper bien, porque ganábamos creo que a 10 dólares la hora y trabajábamos 10 horas al día y también nos pagaban creo que centavos por cada cajas que hacíamos. Y hombre, eso fue lo que yo ganaba en un mes en mi país, lo que yo ganaba en Honduras en un mes, lo gané ahí en una semana. Entonces, pues bueno, el día siguiente igual, hasta que comencé a agarrarle un poco de cancheo, empecé a agarrarle un poco de ritmo al trabajo. Sí, seguía considerando que fue el trabajo más difícil que yo hacía, porque después de eso nos pasaron al brócoli. Cuando yo ya estaba al hilo del repollo, ya podía empacar repollo, yo ponía todos los repollos bien, podía cerrar las cajas, podía tirarlas, o sea, yo ya lo hacía bien, podía hacer cajas al minuto, o sea, yo ya lo hacía perfecto. Yo ya estaba trabajando muy bien. Cuando se les ocurre cambiarnos de campo, cambiarnos de fil y mandarnos al brócoli. Mi amor, el brócoli fue lo más, por no decirle otra palabra, eso era terrible. O sea, era que los hombres iban cortando el brócoli y lo iban tirando a las mesas. Cortaban el brócoli y lo tiraban a las mesas. Y ya no era una cabecita de repollo que agarraban en cada paso. Eran 3 o más, porque ustedes saben que, no sé si saben, pero el brócoli crece como a la altura de la cintura, un poco más alto. Y crecen como una flor o varias flores. Entonces, cuando cortan el brócoli, se lo voy a poner aquí en una foto, no solo agarran un arbolito, sino que agarran más de un arbolito. Entonces los brócolis caían en la mesa y en la mesa había como una máquina que tenía una liguita. No sé si ustedes han comprado el brócoli así orgánico y vienen como con una liga, así una liga. Vienen 3 bonchecitos con una liguita. Entonces esa liguita se ponía en una máquina y nosotros agarrábamos los brócolis y lo tirábamos, como lo apretábamos, y se soltaba la liguita y se quedaba en el brócoli. Y eso mismo había que empacarlo y tenía más o menos un peso de cuánto tenía que pesar la caja. Nosotros aproximadamente hacíamos un cálculo de cuánto tenía que pesar la caja, porque no teníamos balanza, sino que hasta que se tiraba la caja para atrás, ellos las pesaban, que era otra parte de otra estación que uno podía hacer. Que en esa estuve creo que también una vez. Pero cuando yo empecé a estar en el brócoli, fue creo que la parte peor, porque el brócoli, los repollos eran grandes, pero
no eran tan grandes, pues, o sea, eran grandes que lo podía agarrar con mi mano, pero con el brócoli era más difícil porque tu mano tenía que abrirse de tal forma de agarrar los 3 brócolis, presionarlos en la bonchadora, agarrar el bonche y meterlo a la caja. Entonces todo eso, mis amores, todo eso que yo hacía, el trabajo en las manos, cuando yo llegaba a la casa, dormía yo y mis manos también, dormidas completamente del dolor o del trabajo físico que habían pasado todo el día. De hecho, mis amores, estando en ese trabajo fue donde me lesioné las manos y desde entonces tengo el túnel carpesiano, más que todo en mi mano derecha, también en la izquierda, pero no tanto como en la derecha. Yo no puedo hacer ahora tantos movimientos con mis manos como, por ejemplo, qué sé yo, hacer bordados o hacer cosas con mis manos por mucho tiempo, porque eso es morir de dolor, porque se me duermen las manos, es bien doloroso. Entonces lo que hacía para que no me dolieran las manos, lo que hacía era que me vendaba con esas cosas que venden para las manos con las muñequeras, las apretaba bien y así me podía dormir. Yo no me dormía si no me tomaba mis 4 ibuprofeno, que eso era un dolor si yo no me tomaba esas medicinas, porque era horrible el dolor. Créanme que la experiencia que yo viví ahí fue bien fuerte, porque no solo fue el trabajo pesado, sino la convivencia con las demás personas. Trabajé con muchas personas de todas las nacionalidades. Ahí habían desde mexicanos, ahí habían salvadoreños, habían guatemaltecos, pero el trato que te dan ahí es bien feo, no sé, yo siempre sentía que era feo, ellos te trataban mal, las otras personas a mí, por ejemplo, me trataban muy mal. Casi yo no solo pasaba con mi tía porque el trato que se tenían era como bien feo, bien vulgar entre ellos. No sé cómo les puedo explicar, pero los chistes que decían, las cosas que decían eran bien vulgar. Tal vez cosas a las que yo no estaba acostumbrada. Eso es lo que, así les puedo decir, cosas que yo no estaba acostumbrada. Y yo lo parecía vulgar, me sentía incómoda, pero a la larga pues comencé a meterme, a involucrarme en el grupo. Porque ya estaba ahí y ya no podía pues hacer más que involucrarme. Estoy usando el mismo bronceador de Benefit y lo voy a aplicar aquí en la cuenca. No sé, yo siento que había como una envidia entre las mujeres ahí tan feas, como que, no sé, la que más podía, la que más rápida era, la que más cajas hacía y cosas así. Obviamente era la mejor, pero a mí no me importaba, honestamente se lo voy a decir. A mí me valía un centavo lo que las otras mujeres podían hacer y yo no, porque yo sabía que yo no iba a estar ahí por mucho tiempo, ¿entiendes? Pero aún así era difícil porque yo era la más lenta, yo era la tortuga, yo era la que no hacía nada, yo era la más lenta, y aún así créanme que yo sentía con todas mis fuerzas que yo era tan rápida, que yo hacía todo mi máximo esfuerzo, que yo era la más veloz de todas, y créanme que era la más tortuga de todas. A pesar de que yo considero que di lo máximo, aún así no fue suficiente, porque obviamente ella ya tenía experiencia, porque obviamente ellas ya sabían cómo hacer las cosas y yo no sabía cómo hacerlas. Entonces obviamente cualquiera iba a ser más rápida que yo, cualquiera iba a ser mejor que yo, porque obviamente yo no podía, pues yo no podía. Entonces yo muchas veces me iba a sentir bastante mal porque no lograba estar al nivel de ellas, no lograba estar al nivel de las muchachas que eran más rápidas, no lograba estar al nivel de ellas y nunca lo logré porque no pude, la verdad. Voy a utilizar esta paletita de Milani y voy a agarrar este color café y solamente me voy a delinear esta parte de aquí con el color más oscuro para hacer como una sombra y voy a delinearme mi ojo así, no tan preciso, sino que, mis amores, yo me terminé de arreglar básicamente fuera de cámara. Solo me puse un delineador en los ojos y me puse pestañas postizas, que estoy utilizando las de Ardell, que son las de mi Wispy, que son las que a mí me gustan. Y como labial estoy utilizando este lápiz que es de Jordana, que se llama Plush Plum. Y me gusta bastante porque no es tan seco y casi yo no tengo labiales de este color. Entonces me acordé que tenía este labial y tenía ganas así como de utilizar algo un poco más otoñal, y me acordé que tenía este delineador y lo estoy utilizando como labial.
Entonces, pues como les iba contando, entre las mujeres era bien difícil, como que siempre era bien competitivo. Y un día yo escuché como ellas pues hablaban obviamente de mí, de que yo era muy lenta, de que yo no hacía las cosas a la velocidad que ellas las hacían y que como todavía me tenían ahí en el trabajo si definitivamente no estaba haciendo el tiempo que ellas hacían, pues que yo era más lenta que las demás. Entonces cada vez que ellas hacían como esos comentarios, obviamente yo me hacía de menos y me hacían sentir bastante mal, porque a pesar de que tenían toda la razón, porque yo no era la mejor ni la más rápida del mundo, pero porque no era algo que yo había hecho antes. Entonces obviamente ellos no van a comprender eso, y no era más que todo el supervisor, sino que las muchachas que trabajaban ahí, y yo las comprendía obviamente porque ellas obviamente tenían más experiencia y eran más rápidas que yo. Y yo las entendía porque probablemente ellas sentían de que, oh, yo estoy haciendo mucho más trabajo que ella y ella está ganando igual que yo. No sé si entienden ese punto, que yo sí sentía que tenían razón, pero al final de todo esto yo estuve ahí trabajando como 3 meses aproximadamente, o 4, creo que 3 lo más probable, porque llegó un día en que yo no aguanté más. Yo sentía que mi cuerpo ya no aguantaba más, sentía que el dolor físico que yo tenía en las noches, que yo ya no podía dormir, mis brazos me dolían demasiado, mis manos, yo ya sentía que el dolor había como sobrepasado el dolor normal, sino que ya era un problema más crónico, porque ya eran las noches casi imposibles de dormir, a pesar de que me tomara las ibuprofeno que me tomara. Ya sentía yo que mis manos no eran las mismas manos que yo tenía antes, y a pesar de que solo fueron 3 meses, mis amores, siento que fueron como 2 años ahí metida en ese trabajo, que fue bien difícil, como les digo, bien cansado, de sol a sol, todos los días, 10 horas, subida en una máquina, haciendo un trabajo rápido a la velocidad de la luz, ustedes lo pueden ver de esa manera, y un trabajo súper cansado, a pesar de que se pagaba no tan bien, creo yo, para lo que el trabajo requería, porque un trabajo físico bien fuerte y que solo te pagaran $10 la hora, y creo que siguen pagando $10, o no sé la verdad, estos 5 años después no creo que sigan pagando $10, pero $10 la hora, bien matado, mis amores, debajo del sol, bajo la lluvia si llovía, bajo el frío, bajo el calor, porque en la mañana hacía un frío terrible y en la tarde un calor del diablo que ustedes no se lo imaginan. Y estar ahí, trabajar 10 horas y solamente tener 2 breaks, uno en la mañana a las 9 de la mañana y otro lo teníamos como a las 2 de la tarde para comer y hasta que salíamos. Y eso era, no crean que era un break de 1 hora, era un break de 15 minutos cada vez que nos parábamos, o sea, un break de media hora, y era algo que comías y otra vez a trabajar. Y créanme que yo, mis amores, tomé tanto energizante en ese tiempo, que creo que tenía dolor de cabeza todo el día de tanta cafeína que andaba en el cuerpo, porque era tan necesaria. Yo no podía trabajar si en la mañana yo no me tomaba una bebida energizante. Esos Monster eran mi mejor amigo en las mañanas. Oiga bien, en la mañana el desayuno era un Monster. ¿Se imaginan ustedes lo difícil? Porque yo no podía aguantar el día completo si yo no me tomaba 2 Monster al día. Yo sé que muchas personas se toman más, pero yo me tomaba 2, y para que yo me tome 2 Monster al día, eso es bastante. Créanme que yo no me he vuelto a tomar una de esas bebidas desde ese entonces, porque yo les agarré una repugnancia, un asco, porque tomaba tanto eso que ya no las puedo ni ver. Pues bueno, mis amores, esto para mí, yo pensaba que iba a ser más emotivo cuando yo les estuviera contando esta historia, pero cuando ahorita que la estoy recordando como una experiencia de vida, la estoy recordando como una experiencia más de trabajo, como una experiencia más que yo viví y que pasé, y que estoy orgullosa de decir que yo trabajé en los campos de California desplantando brócoli y repollo. Pues mis amores, yo les digo que yo estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad, muy agradecida de haber trabajado ahí, muy agradecida de haber conocido cómo otras personas se ganan día a día el dinero. Gracias a Dios, en este momento yo no estoy trabajando en algo tan pesado ni tan fuerte, gracias a Dios, pero sí mis respetos a esas personas que lo hacen día a día,
realmente les admiro demasiado porque ese es un esfuerzo físico tan grande, tan demandante y es un sacrificio todos los días levantarse tan temprano en la mañana y regresar tan tarde a la noche a la casa y trabajar esas jornadas de tiempo tan largas y tan cansadas y matadas. Créanme, mis amores, que la gente que trabaja ahí día a día, que ese es su trabajo de todos los días y que han trabajado por años, se sacrifican tanto, mis amores, para ganar el dinero que ganan. Pues bueno, mis amores, esto ha sido todo por el videito de hoy. Yo desde aquí les mando un millón de besos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.